El reino de la divina voluntad ya está en medio de las criaturas. Escucha la espiritualidad dictada a Luisa Picarreta por el especialista, el doctor Salvador Tomasini. Aquí, por Mundo Católico, construyendo la civilización del amor. Gracias por estar con nosotros en su programa, El Reino de la Divina Voluntad. Me encuentro con el doctor Tomasini. Gracias, doctor Tomasini, por invitarme a su programa. Sí. Amigos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hablar de un tema que tiene muchas aristas. Se me hace difícil abarcarlo todo. Dice el doctor que sí lo podemos abarcar todo, pero yo creo que será motivo de varios programas desde mi punto de vista. Pero bueno, vamos a empezar. Y se refiere a tratar los sacramentos y ver los sacramentos a la luz del reino de la divina voluntad. Le decía al doctor, y que platicábamos antes del programa, que no se ven los sacramentos de la misma manera cuando se palpa y se conoce un poquito más de los escritos de Luisa y de lo que es el reino de la divina voluntad. Y por ello me gustaría un poquito como que entráramos en materia y los viéramos a la luz de los escritos de Luisa y pudiéramos ir poco a poco profundizando en los sacramentos para que nosotros también tengamos una vida sacramental mucho más profunda. Claro. Yo pienso que primero tendríamos que analizar a través de qué o por qué son los sacramentos. O sea, ¿cuál es el origen de los sacramentos? Bueno, no, espérame. Está bien. En el primer hombre creado, o sea, en Adán, no hubo sacramentos. O sea, no había sacramentos, Dios no le dio sacramentos, no le dio leyes, no le dio nada. ¿Por qué? Porque la santidad en este hombre era total y absolutamente completa y una santidad no humana, o sea, no a base de virtudes, sino a base de divina voluntad, de participar de la santidad divina. Entonces, podríamos poner como quizá el único sacramento presente, pero no como sacramento, sino como algo totalmente natural, era el árbol de la vida. Que el árbol de la vida representa, en algún sentido, a Jesús y el mandato de Jesús, o sea, el quedarse en la Eucaristía, para darle o proporcionarle al hombre vida eterna. El castigo de que Dios había planeado para si se transgredía su prueba de no comas del fruto de ese árbol era irremediablemente morirás. Y cuando ya pasa lo de la desobediencia, Dios saca del paraíso terrenal a Adán y a Eva, no por la desobediencia, no por el pecado, sino lo saca porque no sea que vayan a tomar del árbol de la vida, que también está plantado en el centro del paraíso, y vivan para siempre. Entonces, este árbol de la vida que los iba a dotar de vida eterna, lo podemos totalmente conjuntar con un Jesús que se queda en la Eucaristía y que nos da vida eterna. Sería, o sea, que cada vez que tomaban era como si se comieran a Dios, ¿o no? De alguna manera, o sea... Era como si se tomaran un tónico con todas las vitaminas. No, yo pienso que era prácticamente lo mismo, era tener una cercanía tal al punto de comerse a Jesús. Claro que cuando hablamos de Jesús en el paraíso, todo el mundo dice, híjole, eso está muy raro. Si recordamos que en Dios no hay tiempo, que en Dios se vive en la eternidad y que la eternidad lo abarca todo, no hay pasado, no hay futuro, sino es un eterno presente, en la eternidad está Jesús. Hay algo que me gustaría decir y que va muy a cuento de lo que usted dice. No hay sacramentos como los entendemos en el paraíso terrenal o en la creación primigenia, sin pecado original. San Juan Pablo II habla de algo que me parece muy, muy extraordinario. Él amplía la palabra sacramento porque sacramento son aquellos vehículos, ¿verdad? Aquellas formas instituidas por Cristo a través de las cuales el hombre recibe la gracia de Dios, ¿verdad? Son esas acciones a través de las cuales, ¿verdad?,
que tienen una materia y que tienen una forma específicas, dadas e instituidas por Cristo, a través de las cuales cada uno de nosotros recibe la gracia correspondiente a ese sacramento. Así es. Okay. Pero espérame, pondríamos que los sacramentos son para restituir. Sí, la gracia perdida. Restituir lo que se perdió. Exactamente. ¿Sí? Exactamente. Entonces, los sacramentos podemos ponerles como un sobrenombre, son remedios, Sí, son medicamentos. Medicamentos para remediar la enfermedad que contrajimos en el paraíso terrenal. con el pecado original. Que es la ausencia de la gracia, la ausencia de la vida divina y la ausencia de la voluntad divina. Pero me gustaría decirle algo muy interesante, que A era ver. lo que yo iba. San Juan Pablo II habla del sacramento de la creación. Entonces, la palabra sacramento significa la sacralización, o sea, la vida sacra y divina que la creación tenía. ¿Sí? Entonces, Adán y Eva por eso no necesitaban sacramentos, porque ellos eran sacramento. Vivían en una vida sacramentada por ellos mismos, porque vivían conforme a la voluntad de Dios antes del pecado original. No, definitivamente yo no lo podría aceptar así como tal. A ver, Porque Adán y Eva en el paraíso lo que tenían en ellos era a la divina voluntad obrante en ellos. eso era sacramento. Sí, pero no ellos. Ellos no son sacramentos. ¿Y la comunión con Dios? Perdón, pero eso es un don. Okay. Es un don que Dios da, que es esa unidad con Él a través de la vida divina y a través de la voluntad divina. Entonces, ellos reciben esta unidad y gracias a ella la vida divina pasa a formar parte de la vida de ellos. Ellos tienen esa participación y la vida divina es la que ellos tienen como don, pero ellos no son, lo tienen como don. Bueno, O sea, perdón, pero es que sí bueno, me hizo pero, ruido. Pero, por eso, de hecho, cuando conocí lo que Juan Pablo II dice sobre la teología del cuerpo y sobre el sacramento de la creación, y habla del sacramento de la creación, que fue lo que Dios creó, incluyendo desde luego a la pareja original, Adán y a Eva. El sacramento de la redención, que se refiere a la acción de Cristo encarnado en la historia para redimirnos a través de su vida, muerte y resurrección. Y habla del sacramento del matrimonio como sacramento primordial del que todo parte. A ver, es que aquí estamos metiendo cosas un poquito, yo diría, diferentes. Si entendemos que la creación en sí misma, o sea, es un acto de Dios, que es sagrado, sí, tiene un valor divino, por lo tanto es sagrado, pero es un sacramento, no sería un sacramento para el hombre, no sería algo que venga a darle al hombre, sino es una creación en donde el hombre va a vivir su relación con Dios. Y la relación con Dios es así, podríamos ponerla como sacramental si quieres. Es una unión sacramental entre la divinidad y el hombre. Esto se muestra en el relato del Génesis a través de aquello de que Dios se paseaba en el jardín, Sí. a través de que en el árbol del conocimiento del bien y del mal está injertado Dios. Esto ya lo hemos platicado, porque si no está Dios presente, definitivo no puede haber mal. Sí, no. Entonces debe estar ahí, y que ahí mismo en el centro del paraíso está el árbol de la vida, que lo estamos como poniendo como un símbolo de lo que sería la presencia de Jesús en el paraíso. Si entendemos que el paraíso terrenal era el hombre, si entendemos que este paraíso terrenal es el hombre, entonces ya puedo entender por qué estaba el árbol de la vida. Porque para vivir vida divina, necesitamos forzosamente a Jesús en nosotros. Y no necesariamente al Jesús Redentor. No, estamos hablando del de Jesús como segunda persona. No, como segunda persona encarnada. Claro. Encarnada,
encarnada, como hombre, porque la finalidad de la creación era que el Verbo eterno encarnado viniera a este mundo a fundar su reino y reinar aquí. O sea, de todas maneras la encarnación se iba a dar. La encarnación Era un hecho. Porque la creación es para Él. Sí, claro. No es para él. nosotros. Ya sé que es para Él. Sí, me queda clarísimo. Sí, exacto. me queda clarísimo. Y Él tenía que venir a reinar aquí. ¿Y reinar en dónde? En nosotros. Iba a tener, por tanto, cuerpo. Igual que lo que sabemos ahora. O sea, iba a venir como hombre. El mismo Jesús que conocemos es el Jesús que tenía que venir al principio. Sí. Porque todo fue creado para Él. ¿Sí? Sí, por Él fueron hechas todas las cosas. Y San Pablo nos dice que Él es el primogénito de toda la creación. Toda. De las plantas, de los animales, de los astros, de todo. El primero es Él. Y ahora Él, todo fue hecho por Él, para Él y en Él. En Él. Nosotros seríamos una extensión de Él en ese sentido. Es una forma de hablar, ¿eh? Seríamos una extensión de Él. Seremos Él siempre y cuando fuéramos como Adán, que vivía la divina voluntad. El hombre fue creado para que Él pudiera continuar su vida en nosotros y poder dotarnos con todo lo de Él. Yo no puedo pensar llegar a vivir una vida divina si no lo tengo a Él en mí. El hombre jamás podría haber llegado a vivir vida divina. Necesitamos a Él. Y ahí está el Evangelio. Yo en ellos, tú en mí, para que ellos ahora sean uno, ¿sí? Y uno con nosotros. ¿Es un mandato, una profecía? Así, y es un decreto. Y es un decreto, por eso es un mandato. Es un decreto que se tiene que cumplir, pero el requisito fundamental es Él en mí. Si Él no está en mí, absolutamente negado. Pero entonces los sacramentos cumplirán la función de ir haciendo que Él vive en mí. Los sacramentos son medicina. El hombre pierde en el paraíso terrenal, pierde dones sobrenaturales y dones preternaturales. Dones de otra naturaleza, como sería la angélica, y dones de Dios, por encima de cualquier naturaleza. Sí. Se queda nada más con lo propio, ¿sí? Con lo que le corresponde como una naturaleza animal y con una naturaleza espiritual creada ex profeso para que Dios pueda habitar en ella, pero sin Dios. Entonces quedamos como un prospecto, no como una realidad. Sí. Bueno, ahora los sacramentos tienen la función de empezar a restituir al hombre al punto de origen. Sí, con gotitas, son gotitas. De gotita en gotita, de gotita en gotita, y nos deja prácticamente 7 sacramentos. El primer sacramento, o sea que yo pienso que es el fundamental, es el restituirle al hombre la vida divina. El injertar nuevamente la vida divina en el hombre o al hombre en la vida divina, como lo quieran ver. Sí. Y por eso es que este sacramento es el que quita, el que borra, el que perdona el pecado original. Y el pecado original era la ausencia de la vida divina en el hombre. Entonces, a través del bautismo nosotros recuperamos el germen de la vida divina. El germen. Sí. La semillita. Ahí está, y que yo lo puedo hacer crecer hasta donde yo quiera, de acuerdo a cómo yo la quiera hacer crecer. O incluso no la voy a hacer crecer. Y puedo llevarla a decrecer esa vida, ese germen. Casi podríamos ir a podrirse en mí. Pero eso ya depende de mi decisión. Ahí queda claro, porque entonces somos sacerdotes, apóstoles, profetas y reyes. O sea, ahí ya queda claro por qué. Porque nosotros adquirimos la vida divina y nos convertimos en otros Cristos al recibir el bautismo, aunque no lo pongamos en acción, ya recibimos el germen. Tenemos la semilla, tenemos el germen y lo podemos desarrollar hasta donde queramos. Dios no nos pone un límite. Nos puso límites en el sentido de poco a poco tienen que ir comprendiendo lo que quiero hacer. Poco a poco tienes que ir aprendiendo lo que yo quise hacer cuando los creé. ¿Sí? O sea, poco a poquito. Y por eso es que al final de su vida,
Una vez que ya está fundada la iglesia, que ya están los sacramentos, que acaba de instituir la Eucaristía, que ya se le acaba de ordenar sacerdotes a sus apóstoles, en ese momento todavía tienen las palabras aquellas de todavía tengo mucho que decirles. Y ese mucho que decirles, pero ahorita no pueden con ello, lo podríamos equiparar a cuando les habla de que se tienen que comer su cuerpo. ¿Sí? ¿Qué pasa? Está con sus apóstoles, con sus discípulos, ha estado con ellos durante muchísimo tiempo, hablando, mostrando quién es, y en el momento que les dice que se lo tienen que comer, se le van. Y los apóstoles se quedan así como diciendo, bueno, pues ni modo, aquí me quedo, pero no te entiendo nada. ¿Pero qué dijo? ¿Pero qué dijo? ¿Qué dijo? Que, así, o sea, me quieres convertir en caníbal. Sí, pobrecitos. ¿Sí? Es que comprendamos que no fue fácil. Así, y al pueblo judío que tenía prohibido comer sangre. Y ahora todavía dice, se tienen que beber mi sangre. Y dicen, ¿y ahora? Sí, no, estuvo difícil. ¿Cuán dura es esta doctrina? Y después les dice, si esto que les acabo de decir los escandaliza, ¿qué sería si les dijera dónde estaba antes de venir? ¿Sí? Bueno, esas palabras quedan perfectamente para todo el tiempo que es desde su partida de esta tierra hasta la actualidad. ¿Qué sería si nos dijera quién es Él en realidad? ¿Qué sería si nos dijera quién es el hombre en realidad? Luego nos escandalizaríamos mucho, ¿no? Claro que sí. O sea, no aguantaríamos tanta verdad. Cuando a alguien le dices tienes que ser divino, esa es tu finalidad, ser divino, y díselo a un sacerdote. Se ponen muy enojados. Se les eriza todo. Solo, es que es increíble cómo creo que el laico está mucho más abierto a estas realidades y se siente, o sea, en cambio pienso que el sacerdote tiene una formación en los seminarios, salir de esta formación para abrirse a algo más es difícil. Es difícil. Perdón por lo que voy a decir, o sea, no es con afán de ataque, ni mucho menos. O sea, el sacerdote no tiene una mentalidad abierta, porque el sacerdote empieza desde muy pequeño. Entra al seminario menor prácticamente en la adolescencia o en la preadolescencia. Hay que entrar unos niños a los 11 años, 12 años. Exacto. Y entonces va creciendo dentro de estos marcos. Son buenos, es la doctrina de la Iglesia. Pero le es muy difícil abrir. Es que la verdad, deberíamos distinguir la verdad de salvación, que es la que nos proporciona la Iglesia. O sea, si tú sigues como lo que la Iglesia te da, tú te vas a salvar. Pero es una verdad que está circunscrita a un conocimiento mayor. Claro. Por eso el mismo San Juan, al final de su evangelio, dice, pues nos dijo muchas cosas y serían muchos tomos y muchos volúmenes si yo se las pusiera por escrito. Y no entiendo todavía todo lo que me dijo. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Y cosas que desconocen totalmente. Por eso es que en la primera carta, esa parte donde él dice que ya somos hijos de Dios, pero que no conocemos lo que debemos ser, eso es fundamental. Si ya soy hijo de Dios, ¿a qué más aspiro? Y San Juan me dice, no conocemos lo que debemos ser. Pero cuando Él, refiriéndose a Cristo, a Jesús, se nos revele, lo veamos así, entonces voy a saber lo que yo debo ser, porque lo voy a ver tal cual es. Y San Pablo también lo refiere. También lo refiere en la carta a los Corintios. ¿No? Que hay que verlo cara a cara, seremos tal cual, o sea, cuando lo veamos tal cual es. Y luego que seremos conocidos, y ¿cómo dice? Conoceremos como somos conocidos. O sea, que tendremos una visión totalmente diferente. A lo que yo me refería con los sacerdotes, yo he conocido sacerdotes que han entrado después de esas vocaciones tardías, donde ya tuvieron una experiencia de vida, donde ya tuvieron una carrera, donde se desarrollaron, más conocimientos, están más abiertos y luego entran al seminario, salen del seminario, pero tienen una mentalidad un poquito más abierta, más capaz de poder analizar,
sin tanto, no sé, prejuicio, ¿no? O limitaciones en cuanto a descubrir la verdad que está inmersa en la Sagrada Escritura. En la Sagrada Escritura hay unas cosas, perdóneme, doctor, simple y sencillamente un acontecimiento sencillito, ese de que tenían que pagar el impuesto. Y que les dices, mete la mano, ahí están los pescados, ahí traen las monedas que traen los pescados en la boca y ve y págalo. Pedro, ¿quién debe pagar los impuestos? Nosotros tenemos que pagar, somos hijos de Israel, tenemos que pagar los impuestos. Bueno, pues para que vean que cumplimos la ley, ahora les saca. O sea, realmente te quedas perplejo. Así es. O sea, dices, ¿cómo pudo haber hecho esto nuestro Señor? O sea, es una locura. Por eso. Entonces, estamos ahorita en un preámbulo de este programa, pero tratando de entender que la Iglesia, que ha habido mentes, o sea, brillantísimas, porque si leemos el catecismo de la Iglesia Católica... Es impresionante el catecismo. El catecismo de la Iglesia Católica, o sea, llegó a ese punto, que Dios nos quiere comunicar, lo de menos sería sus virtudes. Bueno, sí, sus atributos, de acuerdo, pero que me quiera comunicar su ser, perdón, pero eso ya son palabras mayores, su ser, su vida divina, su vida divina. Su divinidad, perdón. No, está bien. Su divinidad, ¿sí? O sea, eso ya sale totalmente de contexto. Doctor, y a mayor abundamiento, esto está muy ligado a lo que significa la alianza con Dios. Porque, de acuerdo con el Antiguo Testamento, el hombre tenía una alianza con Dios. Esa alianza que le es comunicada a través de Moisés y que se va renovando con el tiempo hasta ser la nueva alianza, la antigua alianza, que es la del Antiguo Testamento, y la nueva alianza, que es con Jesucristo. Pero la palabra alianza, que era verit, con B de burro, verit, se escribe en hebreo, significaba que Dios quería y quiere que el hombre sea de su carne y de su sangre, que sea de su familia, porque cuando tú te casas, entonces por eso lo asemejan en toda la teología bíblica, aparece como una unidad marital, una unión esponsal. ¿Por qué? Porque hay una alianza. Entonces, no siendo tú de la familia de tu esposo o de tu esposa, acabas siendo de la misma familia. Formando una nueva familia en donde ya se convierte en carne de tu carne, ¿sí? En donde ya son una sola carne. Es decir, lo que es imposible para el cuerpo, para lo físico, es posible para el espíritu. Para lo espiritual. Entonces, la alianza, eso es lo que significa. Que Dios quiere hacernos sus hijos. Parte de Él. Exactamente. No quiere unos hijos que son robots, ni quiere unos hijos que no se parecen a Él, ni quiere unos hijos que no reflejen nada de lo que es Él, sino quiere unos hijos de su carne y de su sangre. Así es. Y por eso es que Su Santidad Benedicto XVI llega a ese punto, a decir que el hombre cuando adopte como propia la voluntad divina, como propia, no que la cumpla, no que obedezca, sino cuando adopte la voluntad divina como propia, el hombre llegará a su punto final, que es ser divino. Punto. Ya no será redimido. Ya no necesita ser redimido, ya está redimido. Ya fue redimido. Ya fue, por eso, ya él mismo es redención. Es como eso que usted dice, que el bautismo efectivamente nos hace, ya no nos hace, ¿qué es lo que quiero decir? Nos hace una nueva creación. El mismo catecismo de la Iglesia Católica y el mismo Código de Derecho Canónico ve en el sacramento del bautismo una recreación del hombre. Claro, porque lo vuelve a poner en el punto de origen. Exactamente, perdón. Pero no totalidad, sino empieza a restituirle, ¿sí? Le restituye ese germen de vida divina y le restituye varias de las dones que había perdido. Pero creo que con eso terminaríamos el bautismo. Eso es el bautismo. Ahora, de ahí en adelante, también en el bautismo recibimos el Espíritu Santo. No cualquier cosa. No cualquier cosa. No cualquier cosa. Por eso, pero ahí se recibe el Espíritu Santo. ¿Qué significa el Espíritu Santo? Significa el amor de Dios, primera cosa. Y ese amor de Dios, en la medida que sea aceptado,
o rechazado, es en la medida en la que nos va a comunicar lo que el Espíritu Santo contiene. ¿Y qué contiene el Espíritu Santo? Vida divina. Es la misma vida divina. Es vida Ese divina. es el Espíritu Por eso, Santo. Claro. Es la acción del Padre y la acción del Hijo juntos, encerrados en el Espíritu Santo, y ahora lo que contiene el Espíritu Santo es vida divina. Por lo tanto, en el bautismo recibimos el germen y recibimos el amor divino para que nos abarque, nos envuelva y nos haga partícipes en la medida que yo lo acepte, nos haga partícipes de lo que contiene, que es la vida divina. Listo. Hasta ahí. Hasta ahí. El bautismo es un gran dolor para Dios, para el Espíritu Santo. Es un recordatorio del pecado original. No. O sea, porque en cada bautizado él esperaría encontrar un nuevo ser en donde se pudiera comunicar. Y desgraciadamente esto no sucede. No sucede. Y no sucede desde el momento mismo del bautismo. Porque en el bautismo todos los participantes, los padres, los padrinos y el niño, que bueno, es un bebé, pero todos deberían de estar ahí con esta intención, no con el festejo de después, no con qué salón contrataron, en dónde va a ser el desayuno. El ropón. Sí, el ropón, en fin, cosas total y absolutamente, de comercio, y en eso se han convertido los bautismos en la actualidad. La parte de las pláticas prebautismales, los padres lo ven como decir, ay, tener que ir a esas pláticas. No saben lo que es el bautismo. No les interesa saber, les interesa simplemente por una rutina, ¿cómo diríamos?, social, o una rutina religiosa, el llevar a bautizar a los niños. ¿Se van a preocupar del después? No les interesa. Así que bueno, este es uno de los grandes dolores del Espíritu Santo y uno de los grandes dolores de la divina voluntad, que en el bautizado no va a encontrar lo que quieren hacer primero. Después, no sé si tengas algo más sobre el bautismo. Es que del bautismo podemos decir muchas cosas, doctor. Sí, o sea, pero en términos generales sería como buscar el regreso de las cosas al estado original, ¿no? Eso es lo que exactamente. O sea, tener el germen, que ya lo dijimos, el germen de ese hombre que estaba planeado para vivir en el reino de la divina voluntad, de ser el mismo el reino de la divina voluntad. Pero no nos lo pueden dar en totalidad. No, es un germen. Sí, por eso, Dios no puede dárnoslo en totalidad. No puede. No, porque así me haría un robot. ¿Pero por qué le va a hacer un robot? Porque si me lo pone y me lo impone, entonces yo ya no tengo opción. Debe ser voluntario. O sea, hay que esperar a que sea voluntario. O sea, que vaya uno creciendo y que vaya uno conociendo, y en la medida que vamos conociendo, que vayamos adoptando. Y por eso es que dijimos que nos da la libertad de hacerlo crecer hasta donde queramos. Pero no nos lo impone. Si me lo impusiera, que sería lo más lógico, decir, bueno, si Dios quiere esto, pues ¿por qué no me lo pone y listo? Se quitaría Él la posibilidad de tener una compañía a la par de Él. Ya no seríamos a imagen y semejanza, no seríamos libres. Porque se supone que Dios es libre también. Así es, por eso ya no seríamos a la par. Bueno, después sigue la confirmación. ¿Qué es la confirmación? Yo creo que es como un reforzamiento del sacramento del bautismo, ¿no? El nombre lo dice, ¿no? Sí, es una confirmación, nada más que ya adulto. Se confirma que recibí el Espíritu Santo en el bautismo, se confirma que lo quiero seguir teniendo, y en ese momento, o sea, se hace esa confirmación, o sea, sí quiero. Lo sello, lo firmo, lo notarizo y lo mando. Anda, listo. Pero en el caso de la confirmación, muchos se nos dice en la iglesia que nos convertimos en soldados de Cristo. Sí, porque ya es voluntario. Ya no es el bebito que recibió el bautismo, sino el adulto. Y recibió el bautismo prácticamente sin saberlo. ¿Sí?
pero en el momento que ya recibe la confirmación, ya tiene un poco más de conciencia de lo que está haciendo. Aunque hubo épocas en las que la Iglesia admitió que el niño recibiera al mismo tiempo el sacramento lo cual me pareció un error, del bautismo y de la confirmación. Así es. Porque el niño no tiene capacidad para decir sí. Ratifico mi voluntad que quiero ser yo la divina voluntad, porque al final sería que yo en la confirmación confirmo o ratifico mi anhelo de vivir el reino de la divina voluntad. Que anhelas el vivir con Dios. Punto. Déjalo así, ¿no? O sea, vivir con Dios. Entonces prácticamente es un sacramento que en realidad nada más viene a sellar lo que ya estaba, lo que ya estaba pero adquirido. En tu edad, en una edad consciente y libre ya de aceptación de aquello que tus padres y padrinos hicieron en un principio. Así es. Luego, sigue ¿cuál? Aquí los sacramentos que son la confesión y la Eucaristía. Pero primero vamos con la confesión. La confesión es el remedio maravilloso, porque es lo que nos permite regresar aún después de haber caído. Nos permite regresar continuamente. Así es. Continuamente empezar a caer. Cosa que Adán no tuvo. Adán cayó y ¡pum! Sí, listo, fuera. Vámonos para afuera. Y tuvo que esperar la redención. Ahora nosotros, gracias a todo lo que Jesús hizo aquí, nos concede el perdón repetitivo. ¿Sí? Qué extraordinario. ¿Hasta cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? 70 veces 7, y no quiere decir 490. Sí, o sea, no vayamos llevando la cuenta, si todavía me quedan 25. Sí, claro. No, es ilimitado el perdón. Ahí empieza a funcionar realmente esta misericordia divina, en que no importa las veces que yo me salga, es el perdón si me arrepiento. ¿Qué regalo tan grande? Uh-huh. Qué regalo de saber que a pesar de tu miseria puedes retomar la gracia de Dios con todo lo que eso significa y con todos los dones y con todo lo que significa ser hijo de Dios. Uh-huh. Porque qué dolor el de Adán y el de Eva, que esa falla, pues si hubiera habido sacramento de la confesión, pues se hubieran confesado y ya nos corren del paraíso. Así es. En cambio nosotros tenemos ese regalo tan grande, la verdad. Entonces podemos estar continuamente acudiendo a este sacramento, y la finalidad o el fruto completo de este sacramento se va a alcanzar el día que ya no pequemos. Que sería la confirmación en la fe, lo que recibieron los apóstoles después de Pentecostés. Más o menos. Sí, o sea, es una confirmación, es a gotitas, nada más que es a gotitas. O sea, aquí es poco a poco, y en donde no hay un verdadero arrepentimiento. O sea, vamos con la intención, vamos arrepentidos, pero no es un arrepentimiento a fondo. Es un arrepentimiento, yo diría, como en bloques. Hasta donde yo entiendo, hasta donde yo quiero en este momento, me arrepiento. Y hay veces hasta que tenemos la cara dura de decir, ay, pero ¿cómo lo disfruté? Una cosa horrible. Yo digo, bueno, ¿cómo nos atrevemos a decir eso? Estamos tan mal. Que ¿cómo puedes decir que disfrutas ofender a Dios? ¿Cómo puedes decir que te la pasaste bien cuando dañaste tanto a Dios en todo lo que significa dañarlo en su majestad divina? Bueno, es que en realidad no tenemos conciencia de eso. Tenemos conciencia del acto. Ahora, para el católico, para el que ya está dentro de este ambiente y acercándose a Dios, sí puede ser una cosa realmente difícil. Pero aquí entran perfecto las palabras de San Pablo. ¿Quién me librará de este hombre viejo? Y eso lo sentimos todos. El que no lo haya sentido es que no se ha confesado. Hay algunas Biblias que dicen, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Por eso es lo mismo. ¿Quién me librará de este hombre viejo, de este cuerpo de muerte? Que me lleva a hacer el mal que no quiero y no me deja hacer el bien que quiero. Ay, qué dolor. Y esto, perdón, pero yo no creo que haya nadie que se haya confesado y que no haya sentido esto. Ahorita me arrepiento, en verdad estoy arrepentido, en verdad quiero enmendarme, me confieso, me perdonan, me alivio, siento un alivio. Para Dios no es perdón al tipo humano. No es decir, bueno, te perdono. No.
se pierde el pecado. No queda ni siquiera el más remoto recuerdo. Lo que sí queda es la restitución que debo hacer a través de la penitencia. Yo dije en Dios. Bueno, ahora vamos a En Dios no queda nada, absolutamente no queda, nada. Acuérdate de lo que me hiciste. Exacto, nada. ¿Por qué no queda nada? Porque ese pecado lo tomó Jesús, lo vivió Jesús, lo venció Jesús, lo mató Jesús en la cruz y lo enterró Jesús en el sepulcro. ¡Qué dolor! Y después, al resucitar, no resucita ya con mi pecado, resucita con la vida que me quiere dar, que es la vida gloriosa, la vida divina, y el pecado desapareció. Desapareció gracias a todo lo que Jesús hace. Así que no hay recuerdo de pecado. Pero en mí sí hay recuerdo. Entonces, pueden pasar varias cosas. O me estoy continuamente acordando y doliéndome de mi pecado, y entonces lo que estoy haciendo es ofendiendo a Dios porque estoy dudando de su perdón y estoy dudando de su misericordia. O simplemente al momento que se me vuelve a presentar la misma ocasión, en ese momento vuelvo a caer y acabando de caer digo, pero ¿qué? Imagínate la palabra, qué bárbaro. ¿Cómo es posible que esté cayendo en lo mismo? Y se supone que el sacramento de la confesión nos da las gracias para no volver a pecar. Se supondría. Ese es el fruto completo del sacramento de la confesión. El día que el hombre llegue, se confiese y debería de restituirnos a no volver a pecar, porque nos está dando la gracia. Nos está dando la amistad con Jesús y la posibilidad de poderme poner al por tú con Él. Lo cual es extraordinario, de tal suerte que si nosotros vamos al sacramento de la confesión y siempre confesamos los mismos pecados, pues quiere decir que no he profundizado Estoy nada. haciendo esto. Estoy arrepintiéndome, voy, me confieso, me alivio, pero cuando viene el hombre viejo vuelvo a caerme. De San Pablo, ¿quién me librará de este hombre viejo que no me deja hacer el bien que quiero? ¿Cuál bien? El no volver a pecar. Y me lleva a hacer el mal que no quiero. ¿Cuál mal? El mismo pecado. El mismo pecado. Bueno, dentro de la divina voluntad, ¿qué es esto? Es un camino. Llegar a la divina voluntad es un camino. Un camino que nos va a llevar, no sé, años, meses, siglos. Es largo. O sea, ¿qué tanto estoy dispuesto a romper con mi vida anterior? Eso ya es otra cosa. Ahora, en el momento en el que ya no necesitara la confesión es solamente cuando muera. ¿Se entiende? Porque estamos sujetos a imperfecciones que la divina voluntad puede ir curando. Estamos sujetos a la venialidad, a los pecados las veniales, pequeñas faltas o imperfecciones de nuestra vida cotidiana. Y aparte, el hecho de renovar la gracia en el momento de ir a pedir esa absolución. Aunque sean cosas aparentemente mínimas, pero tenemos que recurrir a esto. Hasta este punto de los sacramentos, bautismo, confirmación y penitencia, son absolutamente necesarios. Nunca, aunque se instaure el reino de la divina voluntad en la tierra, nunca se podrán obviar estos tres, porque todos los humanos van a nacer en pecado original. Todos. No va a haber restitución de inmaculadez. Absolutamente. Por lo tanto, estos tres son necesarios. El que sigue, Eucaristía. Ese árbol de la vida que viene ahora como un... Aquí me quiero decir dos cosas. Sobre la inmaculadez hacemos un programa, porque yo ahí tengo mis dudas y yo siempre estaré manifestado y sí me gustaría echarme un round con usted, porque sí creo que el hombre pueda volver a ser inmaculado, pero diciéndolo en el plano de la especulación, desde luego. Sí, o sea, pero no estamos hablando de que no pueda llegar a ser. Sí. Estamos en el plano de que no la puede comunicar a sus hijos. Y yo creo que sí se puede comunicar, bueno, pero ya hablamos del tema, pero sí lo quiero dejar apuntado porque el doctor tiene su punto de vista y yo ahí tengo mi punto de vista y lo vamos a manifestar. Perfecto. Muy bien.
Y yo no sé, ya me gustaría quedarnos aquí porque la Eucaristía sí merece un tratamiento específico. Y también me gustaría el orden sacerdotal y el matrimonio, sí me gustaría, Sí, claro. con calma. Entonces, ya se nos acabó el tiempo, por eso, perdóname que los interrumpí, por favor, perdónenme, pero sí merecen un trato especial. Entonces, le vamos a dar un trato especial en un programa a los sacramentos que nos faltan. Nos vamos a despedir por el momento. Correcto. ¿Doctor? Ni modo, amigos. Bueno, muchas gracias. Gracias, doctor. Gracias a todos los que nos ven y nos escuchan. Hasta la próxima. Hasta luego.